Todo el mundo sabe que la mejor manera para viajar por el multiverso es una pelota verde y un ketchup de McDonald's. Pero hoy os traigo otra manera, gracias a nuestro seguidor heredero de Nostromo, que me lo ha dejado en un comentario. Hay que llamar a un número de teléfono, al que voy a llamar ahora mismo y os voy a contar la experiencia. Para ir a Cataluña Independiente, pulse 1. Para ir a Filipinas, provincia de España en 2023, pulse 2. Ni me lo pienso. A seleccionar Filipinas, provincia de España. Buen viaje. Pues parece que sí que funcionó. De mi móvil ahora solo funciona la cámara de fotos y no de vídeo. Me tocará hacer fotos. Delante de mí una tienda que no había visto en Manila en la vida. Vende chorizos y jamones. Le pregunto a la dependienta que dónde estoy y me responde: en el mercado, y es domingo, así que no hay mucha gente. ¿De qué árbol te has caído? Le doy las gracias y me pongo a andar. Encuentro un vendedor de jamones y un niño gitano que me quiere vender joyería. Vendo joyería, buena, bonita, barata, primo. Recién llegada de la península, ole, ole. Qué bonito es ser europeo de ultramar. Y otros gitanos que no venden melocotones, venden mangos. Y muchas más tiendas de chorizos. Veo algo que parece un autobús a la vez que un Jimny y pone que va a la playa. Me decido a cogerlo. La conductora rubia me dice que es €1 el trayecto. Es €1, señor, €1 solo, yo le llevo donde sea. La playa, el monumento al rey, o la estatua El Cid, donde sea. Gracias a Dios llevo mis 5 euros de la suerte siempre conmigo. El interior del autobús es muy raro, pero por €1 es bastante cómodo. Por el camino veo un Mercadona, un anuncio del Gran Premio de Intramuros de Fórmula 1 y dos señores peleando a machetazos. El señor sentado a mi lado me dice: esto se parece a Barcelona cada día más. Espero que el puto alcalde lo arregle de una puta vez. Vamos hacia atrás, a ver si me muero pronto. ¿Tienes un pití? Llego a la playa. Parece que aquí hay más gente, pero tampoco mucha más. Los filipinos juegan al fútbol playa, pero lo que más me llama la atención es que no hay nadie en el agua con camiseta, como suele haber en Filipinas. Me quedo mirando las caras de la gente como un idiota. Son mucho más mestizos de lo que son en mi multiverso, y mucho más diversos. Que miras, pervertido de mierda. Hazte un favor y piérdete. Disculpe, señorita. Llego a un chiringuito donde hacen paella y conozco a David Bautista, un señor mazao que me da un poco a probar por ser peninsular. Entre peninsulares nos ayudamos siempre y Tete, no me jodas, nano. No te saltes el día de piernas. Hay un chico tocando la guitarra española que me resulta familiar, y su canción también. Salgo de la playa y estoy al lado de Intramuros. Me decido a entrar. Hay estatuas de generales con aspecto franquista. Hay muchas terrazas, bares de tapas. También la gente de esta zona parece más caucásica. Me pido una cerveza, solo tiene San Miguel, y me la ponen con una tapa enorme. Y entonces lo veo, entre toda esta gente. No puede ser posible. Roberto Durango. Me acerco a él. En este multiverso es profesor de la Complutense de Manila. Me da una clase de historia filipina. Ahí me entero que España fue aliada de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y que Intramuros no fue destruida ni invadida, siempre fue española. Ahora entiendo por qué había esas estatuas de generales españoles en la calle. Los idolatran. Me dice también que ayer en Los Toros, viendo la corrida del Niño de Mariquina, se encontró a Manuel Paquito, un boxeador retirado que lo ganó todo y ahora está con una modelo rubia viviendo en Rusia. Bien hace, este país se está llenando de morralla y gente que no sirve para nada. Yo haría lo mismo. No paraba de quejarse de que la gente hace manifestaciones porque quieren ser aún más españoles y que los ibéricos les llaman los de las 6 horas más. 6 horas más en las Islas Filipinas. Ahora pasamos a los deportes, con Julia Otero. Se despidió diciendo: con Franco vivíamos mejor, no había tanta morralla en las calles. Mañana mi amigo Joaquín te va a llevar a dar una vuelta en helicóptero y verás que hecho mierda está todo. Bueno, me tengo que ir, que tengo reunión con los de la petanca, un placer. Y me dejó la tarjeta del piloto Joaquín en la mesa. Me quedan 3 euros. Después de pagar la cerveza, esta noche tocará dormir en la calle. Qué bonitos Intramuros por la noche. Me quedo dormido. Esta noche he tenido un compañero de habitación, parece. Me voy al aeropuerto, que gracias a Dios está cerca de aquí, en la azotea de un hotel donde me esperaba Juanito, el piloto. Al despegar me di cuenta que la ciudad está mucho más ordenada. No hay subdivisiones ni carreteras privadas y se respira cierto aire de homogeneidad social. Hay un gran estadio de fútbol donde juega el Atlético de Manila, que hace 2 años, según me cuenta el piloto, ganó la Champions, ganando todos sus partidos en casa y perdiendo todos sus partidos fuera. La plaza de toros y el monumento al Cid campeador. El viaje es corto, de solo 5 minutos. Hay que ahorrar. Al aterrizar, Juanito me dice que está todo pagado. Gracias a Dios, porque no pensaba pagarte y además solo tengo 3 euros. A la salida del hotel hay una manifestación con antorchas en pleno día.
Le pregunto a una mujer por qué se están movilizando y me contesta: Nos manifestamos contra el patriarcado porque nos están asesinando todos los días y nuestra vida no tiene ningún valor en este país, nos pagan menos. Yo por aquí no paso. Me doy cuenta de lo mucho que echo de menos mi Manila. Y no llevo en esta ni un día. Creo que voy a llamar de vuelta.